estaba haciendo justamente cálculos y la otra semana cumplo 8 años en la fundación. Wow, cuéntenos un poco de esa historia. ¿Cómo ha sido la historia en estos 8 años de la fundación? ¿Cómo ha sido todo este cambio también en las leyes, en lo que ha pasado a nivel, digamos que, del derecho de la inclusividad y el derecho, digamos, de todo lo que se mueve en el mundo de las personas en condición de discapacidad? Bueno, Santiago, yo tengo que empezar diciendo, y a mí me gusta hablar de, en la fundación yo realmente hago lo aburrido, que desafortunadamente es pelear para reconocer lo que por ley la gente con las personas con discapacidad tiene, solamente que las barreras del Estado pues se lo quitan o se lo dificultan. Desde la fundación se hacen mayores campañas para promover esa inclusión, pero desafortunadamente es la ley, tristemente, la que se encarga de poner esas barreras que dificultan el goce pleno de los derechos. Yo nada más para ponerles un antecedente de cómo la ley y el Estado es el que genera barreras que desde lo mínimo lo incumplen. Es curioso que en Colombia, hasta hace 3 años, que eso es un término suficientemente corto, todavía nuestra ley tenía palabras tan odiosas como minusválidos, que si uno, para referirse a las personas con discapacidad, que si uno se va a la etimología de esa palabra es menos valor. Es decir, la ley ya nos estaba calificando en personas de un valor y personas de menos valor. Se habla hasta hace 3 años. Es decir, miren la conciencia legal cómo realmente empieza a cambiar. Es hace poco. Palabras para referirse a las personas con discapacidad mental como locos. No estoy exagerando, el término legal era locos. A los que de pronto tenían unas mayores complicaciones los llamaba locos furiosos. A las casas de rehabilitación las llamaba casas de dementes. Es decir, desde la misma ley del Estado colombiano se ha propiciado la discriminación. Y esto, afortunadamente, con lentitud ha venido cambiando y ya la legislación, uno, pues prohíbe todas ese tipo de expresiones. Hoy lo correcto es personas con discapacidad y así debería referirse en todos los establecimientos públicos y privados. Segundo, a las personas con discapacidad se les privaba, es que esto para mí es una locura, perdón, permítanme esa expresión, se les privaba completamente de la administración de sus bienes, se les privaba completamente del acceso al trabajo, se les privaba completamente de casarse inclusive, de poder conformar familia, a ese nivel. Y todo eso, yo tengo que decirlo, afortunadamente ha venido cambiando. Todavía hay dificultades, no lo voy a negar, y todavía falta mucho por recorrer, pero se han venido dando los pasos. Entonces, hoy por lo menos podemos decir lo que les decía, ya por ley se eliminaron todo ese tipo de expresiones discriminatorias que desafortunadamente por su mismo uso legal, pues se volvieron parte de la cotidianidad y hacer que las personas las cambien es complicado. Hoy ustedes pueden ver todavía parqueaderos para minusválidos, se puede leer en centros comerciales. Hoy todavía Hoy todavía en las noticias es común que se hable de personas inválidas, que ese es otro término odioso. Las personas no valen o dejan de valer. Todos somos personas, solo que algunos tienen unas o algunos tenemos unas condiciones especiales, pero no valemos menos ni se nos puede catalogar de inválidos. Pero todas esas expresiones han venido afortunadamente cambiando y se han venido creando adicionalmente una serie de derechos para las personas con discapacidad, una serie de beneficios para quienes vinculen a las personas con discapacidad, eh, que creo yo van fomentando esa inclusión, por supuesto, con un rezago que hoy todavía carga la sociedad, pero bueno, poco a poco lo vamos destruyendo, que es lo importante hasta llegar a condiciones de igualdad plena. Uy, qué maravilla. Muchas gracias. Por favor, extiéndase todo lo que usted sienta Perdón, es que No, no no, se puede no. hablar. No, entre más se extienda mejor, porque aquí lo que nos interesa es que usted, digamos, que nos pueda compartir su parte humana, su visión, porque es que en este momento, aunque haya unas personas aquí conectadas en vivo, esto, digamos, que va también para las redes de Arcángeles y van a tener acceso muchísimas personas en todo lo que son en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram y en la página de Arcángeles. Entonces creo que también tienen canal de YouTube. Entonces van a ser, digamos, que va a haber un eco
va a haber un eco mucho más largo que el que tenemos en este momento. Y bueno, conectado con todo esto que usted trae en la etimología de la palabra minusválido, que es la persona sin valor, y esto, digamos que se refiere mucho y va, digamos que en concordancia a lo que hemos venido trabajando en los últimos 3 años en este grupo de apoyo, que como su nombre lo dice es apoyo, que podamos apoyar a las personas que están en la fundación, que están, no solo son los pacientes, sino también los familiares, los acompañantes, el enfermero, el cuidador, las personas que viven con una persona en condición de discapacidad, las personas que de pronto no viven pero son muy cercanas y están ahí en las casas. Aquí hay muchas personas que tienen relaciones directas e indirectas con la fundación y esto digamos que ha hecho que se haya expandido mucho a lo largo de estos años. El hilo conductor que hemos llevado a lo largo de estos años ha sido la conciencia. La conciencia, digamos que ha tenido un término en inglés digamos que ha sido como de moda, que es el mindfulness. Mind viene de mente y fullness es como la mente en plenitud, pero si lo traducimos al español sería el ser o el estar conscientes. Y vemos cómo esto no genera discriminación, porque digamos que ha habido 3 temas que hemos como evitado en el grupo de apoyo, que ha sido el tema religioso, el tema político, el tema del fútbol e inclusive de las vacunas, que divide a las personas, que genera choque entre diferentes grupos de la sociedad. Y la idea es generar, ¿qué? Unión. Unión, inclusividad, y que desde aquí todos nos podamos conectar, ¿qué? Como seres humanos, que tenemos conciencia y que todos, digamos, estamos buscando bienestar. En esa parte humana hay algo clave que son los valores. Los valores es lo que negociamos y lo que no negociamos. Y en todo esto que usted nos está expresando, yo por lo menos así lo percibo. Yo no sé, ya nos dirán Diego, Liliana o Juliano, las personas de Arcángeles que están aquí presentes con nosotros, pues yo percibo mucho amor en la manera que usted habla, en la manera que usted, digamos que se refiere con muchas ganas de hacer justicia, porque creo que si algo define a la persona que estudió Derecho, una persona que se define como un abogado, es, listo, pelear, pero no es pelear porque sí, es pelear por la justicia, es pelear para que las cosas sean ordenadas, para que las personas estén en un mismo lugar y en ese orden de ideas, esa parte humana, digamos que suya, Juan Luis, es clave para todo este proceso y cuéntanos un poco de esa historia, cuéntanos esa historia de en qué momento la justicia se volvió un valor tan importante en su vida para estudiar derecho y estar como conectado después, me imagino que se vino después ya con todo el mundo de las personas en condición de discapacidad. Cómo es esa vida suya que lo fue llevando hacia esos valores, que obviamente los valores están conectados con la conciencia? Claro, claro, Santiago. Y yo tengo que confesarles que adicionalmente, en mi caso particular, se ha dado una transformación especial desde mi ingreso a Arcángeles. Digamos que cuando yo estaba en 11, como tengo que confesarlo, como un estudiante privilegiado de Colombia que podía tener esa oportunidad de ingresar a la universidad, tenía que decidir qué quería hacer con mi vida. Y como siempre, empiezan esas reflexiones inmaduras, porque le toca a uno tomar una decisión a los 16 años de lo que quiere hacer el resto de la vida. Y entonces empieza uno por descartes, ¿no? No soy tan bueno para los números, entonces, pero me gusta como leer y escribir, entonces el derecho puede ser una buena solución. Adicionalmente, en mi casa, mis papás son abogados, ambos, mi padre y mi madre. Mi papá fue juez toda la vida de la República. Entonces de todas maneras, con todos esos factores externos, se siente uno influenciado a estudiar, me sentí influenciado a estudiar derecho y me gustó. Es decir, también me gustaba y me apasionaba y siempre sentí que apoderar causas, llamémoslo generalmente, era algo que a mí me gustaba. ¿Sí? Ahorita que particularmente hablaban del fútbol, yo soy un apasionado por el fútbol y me gusta la causa del fútbol y soy también de los que sufro hasta último momento por la selección Colombia. Me gusta sentir las causas ajenas en todos sus estancos, por supuesto. Le hablan a uno de la discapacidad y yo les tengo que ser muy sinceros. Se lo enseñan a uno desde un factor negativo y desde un factor netamente de cumplimiento legal. Y esto es realmente muy triste. La parte de la inclusión laboral se viene a ver en la cátedra de Derecho Laboral.
¿sí? Cuando se estudia el contrato de trabajo, quiénes se pueden vincular, qué derechos existen. Y tengo que decir lo que todos mis profesores mencionaban: no se vincula, no se contrata a personas con discapacidad porque a ellas no se les puede despedir. Esa es siempre la barrera de los abogados. No, a las personas con discapacidad, y ojo, ojalá utilizaran la expresión personas con discapacidad, se utilizaban todos los términos peyorativos legales que yo les mencionaba hace unos instantes. Eso hay que tratar de que se pensionen, de que les reconozcan su pensión de invalidez, término también peyorativo que aún se usa, y que se vayan para la casa, ¿sí? Eso era lo que a uno le enseñaban. O cómo despedir a una persona con discapacidad. Salgo de la universidad y me encuentro con la posibilidad de ingresar a asesorar arcángeles. Vaya sorpresa que me encuentro yo cuando tengo el choque de cambiar el chip. Yo venía a las personas con discapacidad no se les contrata, se les pensiona y que se vayan para la casa. Qué sorpresa cuando en Arcángeles encuentro, oiga, no. Por el contrario, lo que hay es que fomentar que las personas con discapacidad vuelvan a la vida laboral, que dejen de estar rezagadas en un hogar, porque muchas veces eso pasa, lo rezagan a un hogar a ver televisión porque no puede hacer nada más. No, son personas con total capacidad de entrar al mundo laboral, es simplemente que eliminamos las barreras. Tratemos de ver la regulación de las pensiones de invalidez y entender el concepto de la pensión de invalidez. La pensión de invalidez no es para que le demos dinero a una persona para estar en la casa, que es lo que se dice, o lo que a mí me enseñaron. No, denle su pensión y mándelo a la casa a ver televisión. No. Cuando entendí que la pensión de invalidez es un apoyo económico para que esa persona pueda soportar unas cargas económicas adicionales que tiene en razón de su condición, ¿sí? Porque la pensión de invalidez no está hecha para remunerar, para enriquecer. Está hecha voy a poner un ejemplo, tiene una silla de ruedas que tiene una movilidad más difícil, por favor tome esta pensión de invalidez para que pueda movilizarse. Pero no es para enriquecerse. Para enriquecerse está el trabajo humano y es por eso que venga y participe nuevamente de la cadena de valor. Oiga, eso de que las personas con discapacidad no las podemos echar y por eso las empresas no las contratan, eso no es así. Por el contrario, señores empresas, vinculen a las personas con discapacidad, uno, porque van a poder beneficiarse de su conocimiento, de su capacidad, de su trabajo humano, y segundo, si no le gusta el componente de la inclusión, el Estado le reconoce una serie de beneficios económicos inmensos. Y entonces... ¿Cómo así? ¿Cómo así eso? ¿A qué se refiere con eso? Sí, claro, Santiago, mira que la ley dice, porque la ley conoce a los empresarios. A los empresarios esto del corazón muchas veces no los mueve y muchas veces lo de una política social no los convence. A un empresario, siendo muy sincero, los mueve es el dinero. Esa es la verdad. Entonces la ley les dice, señores empresarios, vinculen a personas con discapacidad y todo lo que usted le pague a esa persona con discapacidad durante el año, duplíquelo. Es decir, si usted a esa persona entre salarios, bonificaciones, cesantías, salud y pensión le pagó 100 millones de pesos al año, multiplíquelo por 200 millones. Eso se lo va a poder deducir de su impuesto de renta. Solo con un trabajador. Imagínese si tiene 2, 3, 4, 5. Puede resultar que no termine pagando impuesto de renta. ¿Qué beneficio? Es decir, me está diciendo, vincule a una persona, póngala a producir para usted, páguele lo que quiera y adicionalmente lo que le pague, el doble se lo va a poder deducir del impuesto de renta. Eso quiere decir que si usted tiene una nómina completa de personas con discapacidad, puede terminar no pagando renta. ¡Wow! Eso está increíble. Yo no tenía ni idea de esto. Acá hay... Uy, eso está muy especial, muy especial. Acá Diego Moncada estaba escribiendo por aquí en el chat que también tiene como una pregunta relacionada con lo que estabas hablando. Adelante, Diego, por favor. Sí, mi pregunta o mi duda precisamente en semanas pasadas nos acompañó Alison Triviño, que ella es de inclusión laboral. Ella más o menos nos hablaba sobre las leyes y decretos
que acogen a las personas en condición o situación de discapacidad, como es mi caso, a la obtención de la sustitución pensional. Y allá nos expresaba que se daban dos casos, precisamente por invalidez o pues como tal por sustitución. En este caso mi duda es precisamente yo tengo pues este beneficio jurídico de la sustitución pensional cuando pues alguno de mis dos padres fallezca. Pero Correcto. sin embargo me han dicho toda la vida que yo por tener este beneficio pues no puedo devengar como tal. Pero en realidad no entiendo por qué no puedo devengar si supuestamente dentro de la misma ley o decreto dice que sí se puede, pero por prestación de servicios. Sí, Diego, entonces para resolver hay un poco la duda, voy a hacer una diferenciación. La sustitución pensional se le puede otorgar a los hijos menores de 25 años o a los hijos que siendo mayores de 25 años presentan una condición de discapacidad debidamente certificada y que esa condición de discapacidad no les permita trabajar. Entonces, lo que la ley dice es, bueno, si usted es beneficiario de esa pensión y entra al mundo laboral, yo sí tengo que advertirlo, y entra al mundo laboral, pues y está devengando un salario o unos honorarios, pues las razones que motivaron esa sustitución pensional, debo confesarlo, desaparecen. Porque la ley quiere beneficiar es al hijo en situación de discapacidad o en condición de discapacidad que no puede laborar, que no puede trabajar. Si demuestra que tiene la capacidad para trabajar, para generar ingresos e inclusive tiene un salario o unos honorarios, lo cierto es que esa pensión debería revisarse y puede ser el caso que la eliminen, que la desconozcan, porque ya los méritos que dieron a su lugar desaparecen. Cosa diferente es cuando uno recibe la pensión de invalidez de manera propia. En ese caso, como yo les decía, como eso es para simplemente ayudar a unos gastos adicionales, si yo entro al mundo laboral, me pueden respetar mi pensión de invalidez y mi pensión y mi salario. E inclusive me puedo llegar a pensionar de vejez y conservar las dos pensiones. Pero lo cierto es que vía sustitución pensional, es decir, cuando yo tomo la pensión de alguno de mis padres, si yo entro al mundo laboral, la entidad de pensiones sí está en la obligación de revisar esa situación y si ven que mi contrato es, digamos, a término indefinido, si ven que los ingresos que yo estoy recibiendo son lo suficientemente altos como para que yo pueda vivir dignamente, etcétera, etcétera, ellos sí podrían retirar la pensión. Eso es cierto. Wow, acá hay algo bien interesante. Acá hay algo bien interesante y es lo siguiente, y es, digamos que en el caso de Diego Moncada, donde digamos que la condición física por la cual digamos se le entrega esta pensión de sus padres es algo que con lo que nació, es decir, no es algo como que él hubiera tenido la oportunidad de empezar a generar su propia pensión de invalidez por un trabajo que tuvo como muchas personas que están en Arcángeles que de pronto tuvieron un accidente y ya generan esa pensión y entonces está esa ayuda como lo hablaba usted al principio y después pueden seguir trabajando porque simplemente es una ayuda. En el caso, digamos que habría posibilidad de que fueran empresarios o si empiezan de todas maneras a facturar, a que, yo no sé, a pagar impuestos por negocios que hagan, también le quitan esta pensión de sus padres. ¿Qué oportunidades hay para poder generar más recursos en este caso? Y también lo que quiero que se lleven una idea es que esto no es automático. Sí, esto no es que yo tengo mi pensión de sustitución y al día siguiente me contrataron o emprendí y tuve unos ingresos, ya inmediatamente por sistema me lo eliminan. No. Lo que les digo, el fondo de pensiones tiene que entrar a verificar que esos ingresos adicionales que yo estoy generando, uno, son suficientes para mantener una vida digna, van a tener una vocación de permanencia, ¿sí? Porque si me contrataron por 3 días, hombre,
Eso fue un extra, pero no es un trabajo, eso no me va a garantizar condiciones dignas. Si yo emprendí y estoy teniendo unos ingresos, pero las utilidades escasamente dan para conservar los gastos del emprendimiento y no me remuneran, pues es evidente que sigo necesitando la pensión de sustitución. Y adicionalmente tendrá la entidad que hacerme todo un proceso administrativo para verificar esas condiciones. Entonces, mi primer consejo es no le tengan miedo a tomar iniciativas económicas, porque ese temor a que me retiren la pensión no opera de manera inmediata, sino que se tienen que revisar las condiciones particulares de cada caso. Y lo segundo es que se ha dicho que si lo que yo estoy devengando, por ejemplo, a través de este emprendimiento, a través de estos honorarios o a través de un contrato de trabajo, es inferior a lo que es mi pensión, de todas maneras me conservan mi pensión de sustitución, ¿sí? Porque el Estado no me puede desmejorar. Si mi pensión, voy a poner un ejemplo, es de un salario mínimo, que al día de hoy es 1.000.000 de pesos, y yo por prestación de servicios me gano 400.000, pues el Estado no me puede desmejorar y me debe conservar mi mesada pensional vía sustitución. Entonces mi consejo es, no le teman a la iniciativa. Emprendan si es un deseo emprender, si es un deseo buscar empleo, busquen empleo, si es un deseo un contrato de prestación de servicios, busquen el contrato de prestación de servicios y entren a ese mundo económico. Si el fondo de pensiones los llama a hacer una revisión, uno va al fondo de pensiones y le explica razonadamente por qué necesito continuar con mi pensión. Y ellos tomarán una decisión. Y si esa decisión, para ponerles un ejemplo, se las quitan y ustedes se sienten insatisfechos, pueden acudir a un juez y un juez seguramente va a avalar esa continuidad de la pensión. ¿Sí? Porque el mundo cada vez gira más a mantener esos derechos y no a reducirlos. Entonces mi invitación es, conserven su pensión, pero participen del mundo económico. Vuelvan a estar en procesos de selección, a emprender si es el deseo, que al final el riesgo de que la eliminen es muy poco. Y si se las eliminan, yo sí les digo por qué. Porque les está yendo muy bien y ya los ingresos económicos les da para vivir de manera digna. Entonces es porque es también una buena conclusión. ¿Sí? Listo, entonces, buenísimo. a eso no hay que tenerle miedo. Buenísimo, buenísimo. O sea que aquí, digamos, para las personas que de pronto tienen miedo, digamos que el mundo de los emprendedores, de los empresarios, de todas las personas que están empezando un negocio, una microempresa, digamos que algunos están empezando y son soñadores, quieren hacer algo grande, pero hay personas que siempre van como un paso a la vez y están como con mucho temor. Una forma de ir seguros, según lo que usted está hablando ahorita, es como, digamos que si tiene una pensión heredada de los padres, pongámosle un número para poder hablar de algo, para poder mirar bien esto, de 10. Tiene una pensión de los padres de 10 y consigue un empleo donde le pagan 5, ahí va la fija, no se la pueden quitar porque es menor o no. No hay ningún riesgo, puede trabajar medio tiempo y puede tener un contrato laboral y no le pueden negar un contrato laboral a una persona que tiene esta pensión. No le pueden negar un contrato laboral a una persona que tiene esa pensión. La pensión tampoco puede ser una barrera ni para el despido ni para nada que se le parezca. Es decir, se va con las mismas garantías, eso sí, también con los mismos deberes a la hora de un contrato ordinario de trabajo. Listo. Entonces, no hay que tenerle miedo, y hay que volver al mundo económico precisamente para generar los ingresos adicionales. Si la persona no ha trabajado nunca, no ha estado como vinculado a ningún proceso laboral, puede acceder al beneficio de tener esta ayuda del gobierno, como lo mencionaba al principio. Sí, claro. Es decir, si nunca haya trabajado, digamos que puede pedir una pensión propia. Sí. Pues, es decir, le toca ingresar al mundo laboral, cotizar lo que establece el sistema de cotizaciones, 50 semanas en algunos casos, en otras serán 250, pues dependiendo de lo que el sistema determine, y acceder a la pensión. Yo les quiero poner, por ejemplo, cómo esto ha venido evolucionando. Muchas veces a las personas que nacían con una condición de discapacidad que por regla general se materializaba desde muy pequeños,
no les reconocían pensión de invalidez, porque el Estado, disculpe, es que como usted nació con esa situación, Santiago, perdón, nos van a cerrar en 10 minutos, ¿nos salimos y volvemos a entrar o...? Como te sientas más cómodo, como te sientas más cómodo. ¿Quieres salirte ya y volver a entrar? ¿O prefieres esperar a que se corten 10 minutos? Lo que quieras. Tenemos los 10 minutos y nos conectamos nuevamente. Listo, listo. Listo. Y entonces la corte decía, la ley decía que esas personas particularmente no podían acceder a una pensión de invalidez por más que trabajaran. Ya esto hoy cambió y se ha dicho, entre a trabajar. Y si de pronto, durante ese lapso que usted está trabajando, su condición médica se hace más gravosa por cualquier motivo, acceda por favor a la pensión de invalidez. Es decir, hoy en día, acceder al mundo laboral puede darme derechos que me generen autonomía. ¿A qué voy? La sustitución de mis padres es de mis padres en sentido legal. Y si pueden existir razones para que yo las pierda, porque era de mis papás. Voy a poner un ejemplo, que me aparezca otro hermanito, un que no conocíamos, voy a decirlo en chiste, o una moza que también tendría derecho, etcétera, etcétera. Me toca entrarla a compartir. Claro. En cambio, si yo entro al mundo laboral y la adquiero por mi propio trabajo y mis propias condiciones, eso es mío y no me lo quita nadie. Y por el contrario, se la puedo heredar a mi esposa si me llego a casar, o si llego a tener hijos, la podrían heredar mis hijos. Entonces, entrar al mundo laboral, participar del mundo laboral y económico, me da la oportunidad inclusive de tener autonomía personal como trabajador, ¿sí? De volver a la inclusión laboral, y en segundo lugar me da autonomía en mis derechos. Yo dispongo de ellos y nadie me los puede quitar, nadie me los puede partir, nadie me los puede compartir. Entonces, uy, maravilloso, maravilloso. Sí. Aquí aclara mucho esto. Entonces mi invitación por eso es sin miedo, como dice por ahí hoy las redes sociales, sin miedo al éxito, a ingresar nuevamente al mundo económico, a conseguir el contrato de trabajo que siempre he soñado, la empresa que siempre he soñado, que mientras arranco me conservan mi sustitución pensional, y si arrancó y la saqué del estadio, pues hombre, qué mejor escenario que ese de ser exitoso ya en mi propio emprendimiento o en mi propio trabajo. Buenísimo, no tengo nada que perder, pero mucho que ganar, porque de todas maneras aquí la ley nos está cuidando a no quedarnos sin nada. Correcto. Y digamos que si llega a fracasar, ya ahorita, Diego también aquí tiene una pregunta y vio que alzó la mano Diego. Si quieres dale Diego, y que ya a mí no se me olvida, pues si quieres la puedo dejar en el aire, que es como si llega a fracasar el emprendimiento y si entró la ruina, ¿puedo volver a pedir la sustitución? En sentido estricto ni te la quitan. O bueno, si ya siendo muy exitoso quebró, la puedo volver a solicitar, claro. Listo, listo. Perfecto, listo. ¿Cuál es tu pregunta, Diego? Bueno, otra duda que me surge a partir de lo que nos estás exponiendo, precisamente es que más o menos yo llevo vinculado a Arcángeles como 2 años y apliqué a lo de inclusión laboral, envié mi hoja de vida y demás. Y la misma fundación me dijo que no podía hacer ningún trámite. Entonces, no sé hasta qué punto sea como válido o no. Bueno, Diego, es decir, ahí tendría que decirte con toda sinceridad que de pronto fue un error de interpretación. Muchas veces desde la fundación también existe un temor a que las personas que vienen con pensión de sustitución entren a trabajar y les quiten la pensión, que es lo que se habla. Entonces, muchas veces se dice, bueno, no entre a trabajar para que mantenga su pensión. Yo sí soy más de la postura de, como no me la pueden quitar automáticamente, y es todo un proceso que se tiene que verificar, adelante. Pero ya que me haces esta manifestación, yo la próxima vez que vaya a la fundación, tomo atenta nota y solicitaré que se hagan los cambios internos para que no vuelva a ocurrir, que sea una decisión más bien informada. Diego, si a usted le va muy bien, le pueden quitar su pensión. ¿Está de acuerdo a tomar ese beneficio? Yo no lo hablo ni siquiera de riesgo, yo lo hablo de beneficio. ¿Está dispuesto usted a tomar el beneficio de un contrato laboral a término indefinido, con sus prestaciones legales, tener un salario digno, que eventualmente le puede implicar la reducción o la remoción de su sustitución?
Si Diego me dice que sí, para adelante. Y vuelvo yo y digo, no hay nada que perder. Más bien, toma la autonomía de sus derechos, toma la autonomía de su salario y bienvenido al mundo laboral nuevamente. Pero Uy, qué tomo maravilla. para hacer el comentario interno pertinente. Qué maravilla esto que nos estás contando, porque sí tenemos mucha duda en todo este mundo de la inclusión laboral, en todo este mundo digamos, de que se mueve frente a la discapacidad y todo, digamos que hay mucha especulación. No, los que no sabemos de leyes, digamos que somos la mayoría y quedábamos como que no, sí, no se puede hacer nada, y todos quedábamos con una sensación como de que injusticia, qué cosa tan dura, qué podemos hacer, y no, la verdad nos traes mucha claridad en muchos procesos que estábamos aquí hablando en los últimos meses. Esto es clave porque estás dando esperanza. Gracias. Y lo que yo les digo, muchas veces las barreras son legales, y yo lo tengo que decir de mis colegas, las barreras provienen de los abogados. Miren que muchas veces cuando iniciamos estos procesos de inclusión laboral en Arcángeles, todo va avanzando muy bonito, ¿sí? Se les explica los beneficios de la inclusión, se les explica los beneficios sociales de la inclusión, los beneficios corporativos, porque es que incluir a las personas tiene hasta cambios en la misma compañía, en la forma en que se relacionan las personas. Eso es un proceso que es espectacular. Y cuando llegamos al área legal, es ahí donde nos enfrentamos al verdadero enemigo. Muchas veces el de recursos humanos quiere proponer la inclusión. El gerente es un abanderado de la inclusión, pero llegamos al área legal y es ahí donde encontramos el primer enemigo. Y entonces es ahí donde voy yo a hablarlo. Y entonces yo les digo, pero es que mire, contratar a personas con discapacidad tiene todos los beneficios sociales y personales que ya Arcángeles le ha explicado. Y legales tiene otro montón. Contrátelos y todo lo que usted le pague multiplicado por 2 se lo podrá deducir de su renta, primero. ¿Qué más quiere? Es que, para ponerles un ejemplo de ese beneficio, lo que buscan hacer todos los empresarios es aumentar sus gastos para reducir sus utilidades y por ende reducir sus impuestos. Entonces uno ve que los empresarios cogen facturas de los restaurantes, de los tiquetes de avión para tratar de aumentar los gastos. Y muchas veces la DIAN le dice, no, ese restaurante yo no se lo valgo porque eso no hace parte de su operación. Sí, es muy difícil acreditar gastos. Aquí la ley me está diciendo, solo por contratar a esa persona con discapacidad, el 200% de lo que usted le pague se lo puede deducir. ¡Qué maravilla! Solo con una persona. Y imagínense si tiene 2, si tiene 3. Segundo, si usted tiene personas con discapacidad vinculadas y va a contratar con el Estado, yo le voy a dar prioridad a usted para contratarlo. Entonces, sí, usted está compitiendo contra el INVIAS y contra cualquier otra entidad grande, pero si usted tiene personas con discapacidad, yo lo voy a preferir a usted. Tercero, si usted tiene incluidas personas con discapacidad, le voy a reducir los impuestos de parafiscales y le voy a reducir otras cargas. Entonces la ley los dota de un montón de beneficios ya legales y me encuentro con el del área jurídica que me dice, no, es que yo no los vinculo porque si los vinculo no los puedo despedir y se me convierten en un chicharrón y ellos demandan mucho. Y entonces es donde me toca entrar a explicarles, un segundo. Las personas con discapacidad sí tienen un privilegio y es que yo no los puedo discriminar y no los puedo despedir en razón de su condición. Eso es lo que la ley me prohíbe, porque es lógico, no puedo discriminar a las personas. Pero si ese trabajador está llegando tarde, lo puedo despedir como a cualquier otro. Si ese trabajador no me está cumpliendo con las metas, lo puedo despedir como cualquier otro. Ah, si su temor es a la discriminación, yo eso sí no se lo puedo avalar. Pero usted lo puede juzgar como cualquier otro trabajador y no va a tener ningún inconveniente. Solo va a tener beneficios, porque inclusive no va a pagar impuestos. Pero es el área legal siempre el que nos genera esas barreras. ¿Y por qué? Vuelvo y lo insisto, porque desde la misma escuela de Derecho nos enseñan que eso es lo normal, lo habitual. No entienden el verdadero paradigma que hay detrás de todo esto y cómo realmente podemos fomentar la inclusión
dando oportunidades ordinarias de trabajo. En los últimos años me he relacionado con diferentes empresarios y con personas que, digamos, que han oído de este tipo de beneficios, que han oído como digamos, de esta propuesta, inclusive que no solo está en el mundo de las personas en condición de discapacidad, sino también en el mundo ambiental. Entonces ahorita la gente, ahora todos son ecologistas, pero no es porque sean ecologistas, sino es porque quieren ahorrar en impuestos, igual que aquí los que sean humanitarios y que quieren ayudar a las personas, sino que, como lo decía ahorita, todo es cuestión económico, que ese es el valor primario. ¿Y qué es lo que me he encontrado con estas personas empresarias? Y es que hay mucha manipulación, inclusive, de mucho abogado de barrio, ¿no? Abogado de barrio, que es el que coge y empieza a decir a la persona que está en condición de discapacidad y le dice: usted puede no ir, y desde aquí le podemos hacer un negocio con la persona, con el médico del barrio. Entonces usted dice: no, usted no va porque es que por su condición de discapacidad no se puede montar en el transporte público y por eso llega tarde todos los días. Entonces, como se está grabando, entonces también su labor no está, y al empresario se le convierte en un dolor de cabeza porque tiene que estar pagando sí o sí esa nómina, y obviamente termina contratando a otra persona que lo cubra, y se forma un lío legal tan fuerte que quedan como: uy, no me quiero meter en contratar a la persona con discapacidad. ¿Qué hacer? ¿Qué consejo le da al empresario? Porque, digamos, aquí hay mucho fomento en este, digamos, que se le duplica lo que a esta persona le cueste y para deducir en impuestos. ¿Qué consejo nos puede aquí dar para en todo ese valor que nos ha dado Esperanza para este empresario que ya ha sufrido el trauma del dolor de cabeza que es contratar a una persona en condición de discapacidad? Bueno, a mí ahí me gusta hacer, y Santiago, muchas gracias por la pregunta, esa es un clásico, y a mí me gusta hacer una diferenciación muy importante. Malas experiencias con trabajadores han tenido todas las empresas, tienen todas las empresas y van a tener todas las empresas. A mí me parece, siempre me ha parecido simpático y doloroso que le extiendan la carga de las dificultades legales a la comunidad de los trabajadores con discapacidad por unas malas experiencias que se han tenido en otros casos. Cuando lo cierto es que es propio de la actividad laboral el litigio y el conflicto. Yo les quiero poner en cifras. Los conflictos laborales en Colombia son de tanta magnitud y de tanta cantidad que se generan, que en el año 2003 tocó generarles una jurisdicción, es decir, una línea de jueces solo para conflictos laborales, que es además de las más congestionadas. Entonces yo digo, conflictos laborales hay en todas partes, con trabajadores de todas las condiciones. ¿Por qué la piedra la cargan solamente las personas con discapacidad? Es decir, desde el mismo momento en que yo contrato a cualquier persona, Juan Luis, Santiago o Diego, tengo la potencialidad de tener un problema. ¿Dónde está nuestro reconocimiento como empleadores? Digo yo, en que yo no contrato a una persona para despedirla. A mí me incomoda mucho cuando dicen: no, es que si contrato a fulanito que tiene una condición de discapacidad, ¿cuándo lo despido? Y yo, ¿pero por qué está pensando en eso? ¿Por qué está pensando en eso? Yo contrato a una persona por sus valores, por su trabajo y por lo que me pueda aportar. Si yo de entrada estoy pensando en que lo voy a despedir, no lo contrate. Es que no contrate problemas. Y esa reflexión hagámosla más con todos los trabajadores. Si yo voy a contratar a Santiago y desde el día 1 estoy pensando en cómo lo voy a despedir, hombre, no contrato a Santiago. Esas son cargas y esas son emociones con las que no podemos lidiar. Lo que yo le digo a los empresarios es: 1, contrate a una persona con la idea de que usted la va a necesitar a futuro. No la contrate con la idea de que la va a despedir, porque si es así, su proceso de selección está entrando viciado. Si yo voy a iniciar la idea de que a los 2 días lo voy a querer despedir, no es tu trabajador. No pienses en eso. Segundo, la ley lo único que me dice es: no seas discriminador. Yo no entiendo también esa palabra, porque la extienden a tanto. No discrimines. Es decir, no despidas a esa persona por su condición. Despídalo por todo lo que más quiera, por lo que quiera, menos por su condición. Entonces, ustedes saben que en todo contrato de trabajo hay un periodo de prueba.
que es un escenario donde si el perfil no me gusta, lo puedo despedir. Eso también aplica a los trabajadores con discapacidad. En toda empresa, quien llega 3 días tarde lo podemos despedir. Esa es una regla general para cualquier persona. El que no rinde lo puedo despedir. Entonces, el que se porta mal lo puedo despedir. Y eso aplica para cualquier trabajador. Entonces, ¿cuál es el miedo? Total, está súper claro. Eso es como querer casarse y estar pensando en la amante en la luna de miel. Aquí lo importante. De acuerdo. Es el mejor ejemplo. Pero no se case, si va a estar pensando en la moza, ¿sí? De acuerdo. Y aquí es un tema de valores. Y precisamente en ese tema de valores hay algo bien especial que me llama la atención en su personalidad, Juan Luis, y veo que obviamente la justicia es lo que mayor mueve. Es el valor que más mueve, el querer ordenar, el querer, digamos que poder generar oportunidades a las personas que no las tienen, en poder generar los beneficios por igual, y es como usted lo decía. Entonces, cualquier persona que ha tenido un empleado con o sin discapacidad se la puede montar y puede ir en algo legal y puede, que eso ha sido tan grande que es esta nueva no sé cómo se llama eso, pero bueno. Especial, sí. ¿Cómo la qué? Jurisdicción especial. Jurisdicción especial, ya es que digamos que esos términos para mí son muy nuevos, pero me gusta mucho aprender. Y yo personalmente, a mí me pasan etapas de mi vida, especialmente en todo lo que veo en este país. Por ejemplo, yo vivo en una vereda, lejos, digamos que retirado de un pueblo, y hace unos meses cerraron una carretera, ¿no? Cerraron una carretera que era el acceso, y duró cerrada como 5 meses. Hicieron un arreglo súper chambón de 3 centímetros de pavimento que duró menos 15 días y ya se cayó. Y después de todo eso sale que eso costó 3.000 millones de pesos, y es algo que hubiera podido hacer mucho más. Entonces yo lo que veo en el colectivo es mucha ira. Es mucha ira, y entonces en ese momento es como qué es lo que está pasando en este país, o la persona, digamos que yo trabajo con muchas personas que son abogados para su trabajo emocional. Entonces ven que desde que están estudiando derecho, hasta personas que ya están en firmas de abogados como, no sé, las típicas bogotanas, Brigar Urrutia, José Herrera, sí, digamos que yo estoy como vinculado a acompañar a esas personas en esto, y vemos muchos procesos de injusticia como no sé, están haciendo su consultorio jurídico, y ven como una persona la ponen y la meten presa durante años por robarse una llanta, y vemos los casos de robos así como los de Odebrecht y lo que ha pasado en el país, y la pasan muy bien. Yo personalmente estuve hace unos años acompañando al doctor Santiago Rojas en todo el movimiento que había de la parapolítica, y pude estar en la picota viendo a muchos ex senadores y personas que estaban como en todo esto, en todo ese movimiento, pidiendo a la carta comida dentro de picota, con un chofer para entrar, para salir, aparte de todo esto, digamos que vemos que hay un movimiento de ira colectivo. La manera como usted se expresa es muy tranquila, es muy optimista. Acá hay algo bien interesante, y lo que de donde veía de lo que veía en su personalidad, y es cómo hace usted para transmutar, para transformar, porque claramente usted la debe sentir para estar en lo que está. ¿Cómo maneja esa ira y la transforma en esperanza? ¿Cuál es esa metodología, cuál es ese proceso interior en su conciencia que hace para canalizar todo esto en su proceso interior, Juan Luis? Esa sí es una pregunta difícil, Santiago, porque se sale del derecho. Pero yo creo que lo que a mí me motiva a transformar y a dar este discurso en el que cojo lo legal y realmente lo encauzo a lo que es, o a lo que yo siento es lo correcto, porque lo legal tiene 2 interpretaciones: el que hacen mis colegas habitualmente, que es incorrecto, y el que la ley verdaderamente le quería dar el sentido. Yo lo que hice fue entenderlo, reconocerlo, saber que lo estaba abordando mal, saber que lo estaba entendiendo mal, y darle el discurso pertinente para que la gente entienda qué es lo que está bien y cuál es el verdadero alcance que le tenemos que dar. Es una labor suprema, y entiendo los sentimientos de ira y entiendo cómo se profundizan, pero muchas veces con la ira y con la confrontación no vamos a llegar más allá de un enojo, y especialmente en estos campos de empresas y de abogados
donde el ego muchas veces es otra barrera. Un abogado que se cree que no se equivoca y que le estoy tratando de cambiar su visión. Si yo me quedo en la confrontación, no voy a pasar de ahí. Yo lo que tengo que tratar es, a través del ejemplo y del entendimiento, cambiarle su interpretación de la ley, porque la ley es una sola. Lo que podemos hacer de ella es interpretarla en el sentido más adecuado. Entonces, tratar de, a través del lenguaje y del reconocimiento de la realidad, porque tenemos que entender la realidad y tenemos que entender las barreras que muchas veces a la gente le molesta. Yo les quiero poner 2 ejemplos muy básicos. El lenguaje. Si ustedes hablan con la gente, y especialmente con gente de edad, dicen, ay, pero qué estupidez, perdón la expresión, eso de que les digamos personas con discapacidad, eso suena muy largo. En mis épocas les decíamos el bobito y la gente no se ofendía, o les decíamos el minusválido y la gente no se ofendía. Esa es una realidad que hoy vive en Colombia. Y cuando a la gente le decimos, no, es que el lenguaje también crea, el lenguaje construye y el lenguaje visibiliza. Y no es lo mismo que se refieran a las personas como el tontico, como la persona con discapacidad o por su nombre, donde le reconozco primero su dignidad humana y luego la condición que tiene, que es totalmente diferente. Pero a la gente le molesta el lenguaje. Lo segundo, nos han enseñado que respecto de las personas con discapacidad nos tenemos que referir con lástima. O son personas con las que tenemos que llorar por sus historias y abrazarlas. Yo entendí esto y por eso estuve muy en contra de programas como Teletón, donde cada diciembre nos ponían a llorar con historias de tristeza de personas con discapacidad para donar. Hombre, no, las personas con discapacidad no dan lástima. Las personas con discapacidad no están para que lloremos con ellas. O por ellas, que es lo que nos tratan de vender. Las personas tienen la misma dignidad que yo y lo que les tenemos que eliminar es las barreras que como sociedad le ponemos, porque somos nosotros como sociedad las que los ponemos. Desde cosas tan básicas como aún hay gente que se parquea en las rampas para personas que necesitan silla de ruedas. Hay gente que se sigue montando al Transmilenio sin dar el espacio para las personas que lo necesitan. No tenemos buses de Transmilenio adecuados para las personas con movilidad reducida. Claro que esas son las cosas que también hay que analizar. No le puedo exigir a rajatabla que me llegue temprano si el bus de Transmilenio que le pasa no tiene adecuación para silla de ruedas. Entonces, no se trata de tratarlos como pobrecitos, no. Es de tratarlos como igual y darles las herramientas para que puedan desarrollar sus derechos en igualdad, que ese es el problema que tenemos en la sociedad, digo yo, hoy en día. Y la gente se enoja, y entonces ponen una tutela para que adecúen los buses de Transmilenio, y lo primero que salen y nos dicen es que eso es muy costoso. Sí, es muy costoso. Pero es que la igualdad no tiene valor. Y si lo hubieran hecho bien desde un comienzo, les habría salido menos costoso. Es que usted no me está haciendo un favor, señores Transmilenio. Ustedes lo que me tienen que garantizar es mis derechos. Y si lo hacen bien desde el comienzo, no les sale costoso. Pero como se les olvida, o como no les importa, tienen que asumir las consecuencias. Uy, qué bonito, gracias. Esto que estás hablando aquí, digamos que está representando la voz de muchos. Aquí, digamos que a lo largo de estos años también hemos hablado mucho en términos de arte. Hay digamos que hay 2 artistas que llegan cuando te oigo, y es uno que nombramos muy seguido, que es uno que digamos que se dañó el cerebro de sobredosis, como el cantante de Foo Fighters hace 2 semanas por exceso de cocaína, que es Gustavo Cerati. Él tiene una frase en una de sus canciones que dice que todos somos adictos, y nosotros le hemos transformado de decir, sí, todos somos adictos, ya sea a las redes sociales, al trabajo, a relaciones, pero siempre tenemos un estímulo externo para poder, digamos que, tener una actividad mental en la cual podemos, digamos que, regular la ansiedad o esa sensación de angustia en lo que estamos manejando con pensamientos futuros y pasados. Pero también la hemos cambiado un poco en decir como que todos somos discapacitados en cierta manera, porque no solo la discapacidad física, sino la discapacidad emocional, la discapacidad, digamos que artística, la discapacidad de poder conectarse digamos, con ciertos mundos más sensibles, un poco más transpersonales. Y el otro artista que llega a la mente cuando te oigo hablar es Al Pacino. Al Pacino en la clásica película El abogado del diablo, y es su última frase cuando cierra la película. Él dice que su pecado favorito es la vanidad.
Entonces, muchas veces alrededor de todo lo que se está moviendo en este mundo de poder, claro, la ira es algo muy vulgar para poder expresarlo y, como usted lo decía, genera mucho desgaste. Y muchas veces tener la razón Correcto. empieza a generar, digamos que un movimiento de vanidad y de orgullo y, en cierta manera, poder. Pero aquí el valor se ordena y es simplemente de común unidad, de cómo estás hablando por muchos y cómo trascendemos estos venenos emocionales, llámese ira, llámese vanidad, ignorancia en su base, deseo, no importa desde qué punto de lo que ha vivido el ser humano. Pero aquí lo que nos, digamos, lo que nos conecta no es entrar en la lástima, sino transformarlo por compasión, que es muy diferente. Compasión es poder sentir lo del otro como propio, porque igual son parte de nosotros. Es decir, hay otro artista que se ha movido últimamente en Colombia, que es Edison Belandia, que tiene algo muy particular, tiene una letra muy particular donde habla sobre quién es el que paga todo lo que se mueve, quién es el que mete los goles, quién es el que siembra la tierra, quién es el que enseña matemáticas, quién es el que nos defiende, y dice nosotros, y los que están allá, digamos que el título de la obra que él escribió lo habla, quieren todo regalado. Pero más allá de regalado o no, acá hay algo muy bonito que es el servicio desinteresado, y este momento, este espacio ha sido un servicio desinteresado bien especial de los invitados que han llegado. Gracias por tu calidez humana, por tus conocimientos, gracias por tus ofrecimientos y por tu labor en Arcángeles estos 8 años. Aquí, por favor, las personas que tú vayas conociendo a lo largo de todo lo que te muevas en tu vida, que crees que este espacio de conciencia, donde navegamos en muchos temas para poder despertar, les pueda beneficiar, por favor, hazlos parte de. Y estés o no con Arcángeles, será tu casa. Estés con contrato laboral o con prestación de servicios o lo que sea, esta siempre será tu casa, Juan Luis. Muchas gracias por tu sabiduría y por tu sensibilidad. Gracias por este espacio y bueno, aquí estaremos. Listo, Santiago, no, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Para lo que necesiten, si de pronto aquí hablamos muy genérico, en un segundo episodio quieren que hablemos un poquito más puntuales de ciertos derechos, cómo reclamarlos, cómo hacerlos efectivos, me escribes, acordamos otra reunión y manos a la obra. En todo lo que se pueda Excelente. colaborar, siempre a la orden. Me suena la idea, muchas gracias. Voy a mirar a ver cómo podemos ampliarla, porque sí me suena mucho ese segundo capítulo. Muchas gracias y bueno, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos muy pronto. Gracias, Listo, Santiago. gracias Diego, Fundación y Listo, Liliana. muchas gracias y a Liliana que veo aquí que nos comentó también. Gracias.